días, queridos televidentes. Gracias por la gentileza de su compañía. Hoy estamos de gala porque tenemos como invitado a Rafael Linares Guerrero. Como su apellido segundo lo dice, es un guerrero de la comunicación, valiente, confrontativo, no anda con dobles tintas. Él habla claro. Si usted quiere enterarse de cómo anda el país, busque en la cuenta de YouTube y del señor Rafael Linares Guerrero. Y usted va a escuchar lo que es un tronco de comunicador. Bienvenido, Rafael. Gracias, querido hermano. Una vez más juntos, porque hemos estado, yo recuerdo en aquel programa histórico, Los Poderes, programa que se dirigía que dirigíamos en el Canal 19. El hermano Canal 19. En el hermano Canal 19. Ayer tuve una entrevista vía telefónica con el doctor Enríquez, que yo soy miembro de ese programa también. Yo no me he ido, aunque estoy ausente, no me he ido, pero muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio y presto a responderte todas las preguntas. Lo primero es que yo quiero preguntarte de manera personal, ¿por qué tú siempre invocas a Dios comenzando tu programa? ¿Qué pasa contigo y Dios? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, desde niño he tenido una formación cristiana. Evangélico. En el primer colegio que yo estudié fue el Colegio Evangélico Josué. Ahí fue que hice los pininos, kinder, garden, primaria, hasta tercero. Entonces después me fui al Centro de Estudio Enriquillo, que quedaba en María Auxiliadora. Y luego entonces me fui al Colegio Evangélico Mar Sutton. No, tú estabas siempre en el mundo religioso. En el mundo religioso. Entonces, luego pasé al Oratorio María Auxiliadora. El OMA. El OMA. Sí, ahí es que viene ya la formación comunitaria, los salesianos y esas cosas que de hecho me voy todavía allá. Y entonces luego pasé al Colegio Adventista Espaillat. Ahí es como que yo termino de acoplarme. Y ahí está. Ahí termino de acoplarme, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, la primera materia era Biblia, religión. Entonces, yo dije, no, pero espérate, primero tuve un sueño. Yo lo he dicho siempre. Muy largo, ¿eh? Leyendo la Biblia todos los días antes de iniciar el programa. Porque esa Biblia. Sí, tú lo has dicho. Yo la tenía en mi escritorio. Yo la leía todos los días. Fue que te lo soñaste. Sí, entonces, yo la tenía en mi escritorio, pero no la usaba cuando me trasladaba a la habitación. ¿Tú lo usabas en el escritorio? En el escritorio aquí, pero no la usaba para más cosas que no fuera esa. Bueno, pues un día me soñé esto y así inicié, ya llevo ya 3 años, casi 4 con ella. Lo interesante es, querido televidente, que Rafael Linares Guerrero es un guerrero, es un hombre confrontativo, un hombre que le pone el ahí a la tilde a la i. No tiene que ver si es en función de defender los principios y la verdad de la República Dominicana y lo combina con esa espiritualidad. A mí me llamó mucho la atención. No, porque mira lo que pasa, independientemente de cómo tú pienses de una persona, tú tienes que entender que es un ser humano. Una persona que tú puedes tener diferencia en el plano político. Aquí ya lamentablemente hay mucha gente que me ha criticado, déjame decirte. Yo llevo un problema muy interno. A veces uno se pregunta, ven acá, y es que solamente soy yo. O sea, porque hay gente que te dice, pero mira, no seas pendejo, búscate tu cuarto. O sea, hay gente en el PLD incluso que se ha molestado conmigo porque yo aprendí la política desde otro punto de vista. Yo aprendí una política revolucionaria en el PRD y yo no comparto el silencio que tiene mucha gente ahí. Y cuando le critico, que lo ataco de forma visceral, que lo ataco de forma... hay mucha gente que me pregunta, pero ven acá, y cree que yo lo hacía por dinero, que yo la defensa que tenía en el PLD, que yo tenía a muchos dirigentes del PLD, que era por dinero, porque me daban un dinero mensual. ¿Tú me entiendes? Entonces... ¿Qué opinión te merece el PLD a propósito de que lo mencionaste? Bueno, el PLD se dejó entrampar. ¿De quién y de cómo? No, se dejó entrampar por una lucha falsa de la corrupción. O sea, la lucha que hay contra la corrupción es falsa. Pero yo lo he dicho 5 años, hace 5 años. Y todos esos temas que hay con varias demostraciones. Es que, por ejemplo, yo lo entiendo porque soy abogado. Hay mucha gente que no lo entiende porque no son abogados y otros que son abogados. Tú estás diciendo que técnicamente, en función de... Mira,
Pero no que no es, porque Mira, corrupción hay en donde quiera. donde quiera, pero si tú evalúas la corrupción desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista genérico, aquí hay corrupción en todos los lugares desde la fundación de la República. No, en el Ahora, mundo entero hay en el corrupción. mundo, pero cuando habla de la República Dominicana, el primer acto de extinción de dominio, el primer acto de extinción de dominio lo hace la República Dominicana en el año 1961, cuando matan a Trujillo, que todos los bienes de Trujillo le son despojados y declarados como patrimonio del pueblo dominicano, pero ese patrimonio, ¿quién lo tiene hoy en día? ¿Lo Hoy, tiene el pueblo dominicano? no. Entonces, la primera... Hay muchas empresas que hoy están funcionando, que vienen de ahí. Entonces, si tú no te defiendes ante una acusación, no es verdad que lo que dice el Ministerio Público es palabra de Dios. El tiempo lo ha demostrado. Y mucha gente también creía que a mí me pagaban por atacar al Ministerio Público, pero yo vengo atacando al Ministerio Público hace 20 años, porque el mismo discurso que yo tengo contra las acciones del Ministerio Público lo tenían los poderes cuando... Tú me estás diciendo que el tema de la corrupción, como se ha estado manejando, ha afectado a un país ignorante. En gran parte. En gran parte. Que no lee. Porque hay que no saber estudia. ley para entender lo que tú nos estás diciendo. Por ejemplo, mira, la versión del Ministerio Público no es palabra de Dios. ¿Cómo se comporta un proceso penal? ¿Cómo se comporta un proceso penal? Bueno, se comporta mediante los establecimientos o parámetros que establece la ley. Los parámetros que establece la ley. ¿Y cuáles son esos parámetros? Bueno, lo que yo aprendí en la universidad, lo que yo he aprendido leyendo todos los días, es el principio de la presunción de inocencia. Es que a ti hay que probarte todo lo que... Hasta que te prueban. Hasta que te... Y en lo último, en la Suprema. Lógico, entonces aquí, aquí está todo el mundo, en gran parte, buscándoselo de ellos. Una parte. Entonces muchas veces te atacan por miedo a que te descubran, te atacan porque tú perteneces a un clan delincuencial, porque aquí hay bandas delincuenciales persiguiendo a otras bandas delincuenciales. Mafias con la operatividad del gobierno dominicano persiguiendo a otras mafias. Eso es lo que tenemos aquí como lucha contra la corrupción. Aquí no tenemos y un caso específico el del bandido de Hugo Veras. Un tipo que duró un mes y medio preso en Najayo y ya le cambiaron la medida de coerción y todavía Jean Alain tiene un grillete. Entonces, yo no hablo ni de por qué Jean Alain... Pagó burlándose, porque eso fue una burla lo que yo no hablo ni siquiera de por qué Jean Alain ni por qué Hugo Vera. Yo hablo de lo que dice el Código Procesal Penal, de lo que establece la Constitución de la República, que la última decisión que debe tomar el juez ante una evaluación en el caso es la prisión preventiva o en caso prisión domiciliaria. Exacto. Y aquí tenemos a Jean Alain 5 años. La excepción es la cárcel. Exacto. 4 años y medio, casi 5. Por venganza lo tenemos preso. Lo tuvimos preso casi 2 años en Najayo. ¿Venganza de quién? De los grupos empresariales que pertenecen a Palacio, okay, al Palacio Presidencial. Yo le he dicho 200 veces eso, pero lo tenemos preso domiciliariamente. Este bandido que está envuelto en un escándalo de 1.350 millones de pesos, lo tenemos ahí, suelto, haciendo su programa de radio, Hugo Veras. Hugo Veras. Lo tenemos haciendo un programa de radio. ¿Y cómo ese tipo se va a dirigir pero a una... Pero está en la ley. ¿O la ley prohíbe que él haga ese programa de radio? No, pero lo que yo te digo es que fíjate, respondiendo tu primera pregunta sobre lucha contra la corrupción, fíjate cómo la lucha funciona para el contrario, que es el PLDista, y funciona para el gobierno. Entonces, tú me preguntaste que cómo yo evaluaba el PLD. Un partido totalmente en silencio. Y el que calla otorga. Bueno, yo perdí la cuenta en preguntarle el por qué. Porque yo le di bastante argumento a ellos para que se defendieran. Pero yo te voy a decir algo a ti. La vida continúa y yo tengo que seguir haciendo mi opinión, y no voy a ceder 1 milímetro de lo que yo creo y pienso. O sea, los abusos van a ser abusos y no me va a cambiar nadie. Entonces, ya ese partido incluso perdió un chance importantísimo que cayó en un 3er lugar. Sí. En las municipales quedó en segundo y en las municipales quedó en segundo
y en la presidencial le quedó en tercero. Entonces, ¿cómo se explica? Por el silencio. Porque cuando tenían la oportunidad de atacar al gobierno, un gobierno atacable por todos los lados. Posiblemente se autoincriminaron. Bueno, o sea, mediáticamente. Porque, por ejemplo, te voy a poner un caso. Hará unos 14, 16 años, aquí se inició un proceso legal contra Octavia Medina Guerrero. Octavia Medina fue una diputada, regidora, PRDista, y fue diputada por el PRD, creo que 2006, 2010, algo así. Y esa señora fue imputada por robarse 8 millones de pesos, que nombró una serie de dirigentes y no pudo justificar esas compras y esas cosas. ¿Qué ocurrió 14 años después? Bueno, que Octavia Medina es inocente, la Suprema Corte de Justicia la declaró inocente. Pero para el país es culpable. Pero para el país mediáticamente es una corrupta. O sea, ella tiene una sentencia que le da ganancia de causa, pero también, así como esa Suprema te exime esa pena de Octavia, también te exime a corrupto, bandido y delincuente, porque hay bandidos y delincuentes con sentencia irrevocable, con sentencia definitiva, que no son más que gángster, que lo único que están en el gobierno, pero son gángster y todo el mundo lo conoce. Necesito que descansemos en una pausa comercial y volvemos en breve con Rafael Linares Guerrero. Usted está oyendo, ¿verdad? A decir, volvemos en breve. Bien, estamos con Rafael Linares Guerrero. Usted conoce, es un comunicador dominicano de los guapos, de los que no le tienen miedo a nadie, salvo a respetar a Dios. Rafael, tú hablabas de corrupción, el tema cómo envolvió al PLD hasta minimizarlo a su mínima expresión hasta ahora, y con tendencia peligrosa, yo no diría que a desaparecer, sino a perredeizarse, con mucho respeto. Sí. Que ahorita lo vamos a ver ese punto si no da el tiempo, ojalá que sí. Pero no podemos dejar de pasar esta oportunidad y preguntarte, Rafael, ¿hay corrupción en este gobierno? Mira, siempre en los gobiernos habrá corrupción. Y unos indicios fue la semana pasada que el portal de compras y contrataciones públicas de ese padre de la patria que está ahí, borraron todos los procesos. Lo que no hay es una prensa atacante contra el gobierno. Sí, una prensa atacante contra el gobierno. Como le entraron al PLD, por ejemplo. Aquí, que es un ejemplo que tiene que mirar el presidente, porque cuando él se vaya de ahí, esa prensa se moverá a otro lugar. A donde paguen. Por eso yo, sí, a donde paguen, porque sea así. Es así. O sea, aquí hay figuras hechas a la medida del pago. Sí. Entonces, por eso tú no vas a encontrar corrupción en ningún sitio. Aquí tú vas a encontrar procesos de aclaraciones que se pueden aclarar en los medios, pero por ejemplo, aquí hay corrupción y narcotráfico. Aquí hay corrupción y liga con el narcotráfico. Y aquí hay un problema más grave todavía. Ahora se habla de bienes incautados, que el Estado Dominicano o el Ministerio Público le entregó al Incavide una serie de bienes que tenía incautados desde Quirino, pasando por Figueroa Agosto hasta Calamar. Muy bien. Y los capos que se han ido en extradición, en extradición no. Aquí hay capos que han solicitado en extradición Estados Unidos y el gobierno prefiere mandarlo en un avión, en una línea aérea normal y protegerle los bienes aquí. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Fricolandia, de Gómez, Francisco Gómez, amigo personal de Paliza, el ministro administrativo de la presidencia. Entonces, eso la prensa no te lo va a criticar, ni te lo critica, ni cuestiona a Paliza. Muy poco. Muy poco. ¿Cómo diablo usted iba permanentemente donde ese capo se fotografiaba? Y ahí está la senadora con ese hombre retratado y con la plana mayor militar de la Marina de Guerra del momento. Entonces, eso es corrupción. Nadie te la cuestiona. Nadie te la cuestiona. Y aquí hay muchísimos procesos. Y le digo al PRM y a los PRMistas, a los funcionarios principalmente, que todo eso que ellos le criticaban al PLD, que lo están haciendo ahora, son los propios funcionarios, son los propios suplidores que lo van a decir. Yo te voy a poner un ejemplo.
¿Tú viste un escándalo que había en el plan social de la presidencia recientemente? Que hablaron de que había un oferente que solamente se ganaba. Es un pleito entre suplidores. Lo mismo que ocurría cuando el PLD. Claro. Ahora, ¿quién cargó la culpa? El PLD. Y siguen los mismos suplidores. Son los suplidores que tienen años en eso. Y ellos son los que hablan. Entonces, mañana, que yo, fíjate para que tú veas, son de las cosas que me hacen ser coherente día por día. Cuando yo vi esa acusación mediática, yo defendí el plan social de la presidencia, porque yo definí lo que era ese proceso. Ahora pregúntale a esa señora si me mandó por trasmano algo, si me mandaron a decir algo o lo que sea. Es para que tú veas que para opinar, para hacer las cosas, que este país lamentablemente adolece de gente que oriente a la población, que haga esa pedagogía política que nosotros hacíamos hace cuánto tiempo, hace 12 años, porque fue en el 2012-2013 que nosotros hacíamos eso en los poderes. O sea, la pedagogía política para que la población vaya 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Y mientras usted tenga eso, señores. O sea que la combinación malos políticos con malos comunicadores es mortal para el país. Bueno, eso te envía al país a una degradación a todos los niveles. ¿Dónde estamos? A todos los niveles, que ya tú encuentras que todo es normal. Entonces tú tienes dos mundos. Tú tienes el mundo que se te ve en los medios y el otro mundo que se vive en la realidad. ¿Cuál es el que vive en la realidad? Que tú te vas a un barrio. Recientemente agarraron 4 motoconchistas llevándose comida de un camión del plan social. ¿Para qué se la estaban llevando? Para comérsela. Entonces, pero lo peor de todo eso es que tú aprecias a esa gente y lo ponen en un video a decir no, y los muchachos dicen no, pero es que teníamos hambre. O sea, la promoción de eso, mañana cruza un camión por Villa Duarte y también te lo apean, no teníamos hambre. Mañana te cruza uno por los Alcarritos y no, nosotros lo atracamos. Sobre todo que hay una necesidad real. Sí, pero la necesidad real tiene que ser gestionada. Claro, o sea, eso debió institucionalmente. Eso debió merecer un castigo. Claro. Porque mañana te cruza el camión de plátano frente por la avenida, por la autopista Duarte y te lo van a quitar alegando que hambre. Entonces, ¿en qué país? Y se roban otras cosas. Y se roban menos motor, como dijo la abuela. Entonces, aquí hay una situación grave que nosotros como país, los procesos educativos, y cómo por ejemplo, hace 20 años, no 15, no 30, 40, hace 20 años, usted veía al maestro como el segundo padre, como el orientador. Y ahora hay doble violencia. Violencia del lado familiar hacia el maestro y violencia del lado del maestro hacia la familia. Hay hasta violencia física. Porque, óyeme, nosotros vimos ahora recientemente que unos profesores tenían un festín con unas niñas violándolas. O sea, ¿qué padre manda a la escuela a un niño para que lo violen? Por Dios. Y otra, que entran varios efectivos del DICRIN armados hasta los dientes a buscar. Pero ¿qué pasa? No hay un límite. ¿Por qué no hay un límite? Porque ya los muchachos te van armados, te van con un cuchillo, te van hasta con pistola chilena, Entonces, llevamos esto de una forma que no estamos evaluando. ¿Qué debió hacer el presidente en su segundo mandato? Incentivar al joven que vuelva al campo para contrarrestar a los haitianos. Porque no podemos contrarrestar a los haitianos en el campo sin invitar a la juventud a que vaya al campo, a promover. Así como se le lava el cerebro a la juventud dominicana con múltiples cosas, con conciertos, con cosas que no llegan a ningún lado, así vamos a orientar a la juventud para que arranca para el este. Acuérdate que el negocio del entretenimiento, además de que vuelve a los muchachos estúpidos en general cuando es un exceso, que todo es entretenimiento, y en eso que tienen al país, al mundo, ¿no? Sí. Es mundial ese problema. Pero que República Dominicana puede salvarse. Claro. República Dominicana debería trabajar para eso. Debería trabajar. Mira, nosotros tenemos que primero hacer un inventario, un estudio de competitividad en el campo. Bueno, vamos a ver. Hacerlo atractivo. Vamos a ver qué productos República Dominicana puede colocar, porque Costa Rica, que tiene prácticamente el mismo clima, el mismo territorio que nosotros,
es un líder exportador de piña. ¿Por qué nosotros no estamos exportando piña? Se comenzó en algún momento Se comenzó, con Danilo. pero para nada. Parece que O sea, solamente llegaron a las pruebas. o sea, ya. Entonces, vamos a ver en cuáles productos República Dominicana puede echar hacia adelante. No solo, y aquí hay una presencia de ganadera, aquí hay una presencia ganadera importante. Ahora, vamos a provocar que esa juventud salga de ese confort que no lo lleva a ningún sitio y lo devolvamos al campo para producir riqueza, de esa trampa, para producir dinero. Fíjate, cuando vamos fuera del país, que vamos a Europa, que vamos a Estados Unidos. Cuando usted va, por ejemplo, a Miami, en Miami nadie, o sea, el que vive en Nashville, el que vive en Nueva York, no le envidia, o en un campo, en Rochester, en Buffalo, no le envidia nada a otro campo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí tiene los elementos de subsistencia. O sea, él no tiene que ir a Nueva York, al centro, a buscar nada, porque él tiene todo aquí. Excepto que sea un caso que no se pueda resolver ahí. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ese trabajador agrícola americano, norteamericano, recibe el subsidio del Estado, pero cuando tú ves que aquí el Banco Agrícola te lo promueve un grupo para prestarle dinero. Es increíble. Para prestarle dinero a un grupo de personas, señores, pero es una cosa increíble. Impresionante. Pero un grupo de personas que vive, que son PRMistas, la mayoría, que no van a hacer nada con el dinero. Y quizás tú necesites el dinero para echar hacia adelante una fabriquita, ¿Y entonces tú no ves solución? Sí, yo veo solución, porque no se puede ser pesimista. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, la solución es que la clase política puede entender en un momento determinado. ¿Y podemos contar con esos sinvergüenzas? Hay muchos políticos, lo que pasa es que aquí... Hay muchos, pero la mayoría no funcionan. Aquí los partidos están raptados. Raptados por el sistema económico. Los partidos políticos están raptados por el sistema económico. Claro, entonces, mientras... En RD. Y al final de la jornada, los grupos económicos le sacan las uñas a cualquiera, pues se la acaban de sacar al presidente con la reforma fiscal. Sí, señor. Después que lo utilizaron. El principal dolor ¿Quién usa más? ¿La élite política empresarial, los dueños del país, que son el 1% de la riqueza del país que tenemos nosotros los que no somos ricos? ¿O los políticos? ¿Cuáles son más? ¿Cuáles se sacan más provecho? Después de la muerte de Trujillo, vinieron 3 líderes que tuvieron una característica igualitaria a los 3. ¿Cuál fue? La siguiente. Ellos 3 se declararon en bancarrota. Nosotros no queremos riqueza. Nosotros no queremos opulencia. Balaguer, que vivió modestamente en la hasta su Máximo último Gómez día. 25. Juan Bosch, que vivió modestamente en la Independencia, creo que fue. No, después lo mudaron a Evaristo Morales. Exacto. Pero fue una casa que le hicieron. Claro, no que él y compró. Peña Gómez, que no te tengo que hablar de esa historia. En San Cristóbal. Los 3 líderes políticos que gravitaron durante 40 años, 40 años, esos 3 líderes políticos importantes de la República Dominicana tenían un elemento en común, que no crearon riqueza. Pero tú sabes para qué fue eso. Para evitar la corrupción. No. Para evitar la competencia con los partidos, con los empresarios. Con esa élite empresarial. Esa élite. Pero fíjate que esas 3 personas por separado tuvieron el convencimiento de decir, no, yo no voy a buscar riqueza. Nosotros vamos a hacer que la política no sea tan degradante. Vamos a lograr la transformación ideológica de un país. Y lo lograron en parte. Ellos lo lograron, pero sus seguidores no. Los que han tenido la oportunidad de gobernar han sido peor. ¿Qué ocurrió a partir de la muerte de estos líderes o a partir de la llegada del PLD en el 96? Que se armó el reparto. El reparto. Así mismo como ocurrió el reparto entre las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, así mismo ocurrió el reparto cuando Leonel Fernández llegó al poder. Porque el CEA se mantuvo ahí. Una entelequia en quiebra, pero era del Estado. Esas tierras eran del Estado. Y eran tierra. Que como quiera iban a tener valor. Las tierras productivas, pero también la tierra con vocación turística, que el CEA tenía muchísimas. Sí.
Es decir, vamos a estar. Entonces, ¿quiénes se hicieron con esas tierras? Bueno, el PLD en su momento le permitió al grupo empresa y el PRD y el Partido Reformista, porque los tres fueron los que capitalizaron y reformaron las empresas Se públicas. descompusieron. O sea, se descompuso la sociedad dominicana. ¿Por qué? Eso te comenzó una degradación a nivel histórico, que todo el mundo, fíjate que ya cualquier joven tú le dices, ven acá, es más, tú te vas a un barrio ahora que tú estás aspirando a regidor. Dame Y lo tú mío. tú no consigues un voto si tú no le das 1,000 pesos, Ya lo 500 sabes, pesos. Yo es lo viví en así. carne propia. Y tienen una banda en el día de las elecciones y se mueven internamente y te abordan en banda, somos 10. Pero eso lo hacen como 5 veces. ¿Por qué? Porque yo me quedé observándolo y por lo menos como en 2 horas lo hicieron como 5 veces. Pero es que han visto que tú como político, que no tienes, porque aquí hay políticos que solamente son políticos. Usted no lo ha visto nunca ejercido. Por ejemplo, Nada. yo soy abogado, pero yo tengo que abrir una oficina todos los días para poder llevar el sustento a mi familia. O sea, yo tengo que abrirla todos los días con 3 socios, dado al pecado en la calle buscando los pesos. Entonces, aquí hay gente que solamente son políticos y el joven dominicano de hoy te ve y te dice, oh, pero mira viene a buscar un voto y él tiene unos ferraganos que cuestan $1,000. Mira que tiene un reloj de tal cosa. No te ven a ti ni como doctor, ni como abogado, ni como ingeniero, ni como nada. Te ven a ti como un buscavida en la política. La materialización de la vida. Entonces, esa es parte de la degradación que hemos propiciado los políticos y los partidos. Entonces, ya nadie entra a un partido con la intención de que bueno. Y tú sabes que es lo peor, hermano, que yo observo, que los jóvenes, hijos de los líderes políticos, están peor que los papás. Bueno, porque ellos se acostumbraron a esa vida. Se acostumbraron a la vida, por ejemplo. A la vida de lujo, la opulencia. En estos días yo hablaba que nos topamos en la actividad del hermano Miguel Medina. Aquí, con Miguel. Con Miguel Medina. Y me topé con Kimberly, que es muy amiga mía, desde antes de ser funcionaria, desde antes de la JRD, Kimberly Tavera. Y me topé con Jason. Y yo le decía a Jason que una de las cosas que yo veía en su mamá, aunque no tiene defensa mediática y es PRMista, es que su mamá fue criada al tiempo, por ejemplo, que fue criada en espacios de antes de la política. Es una dirigente que te coge 40, ella sabe que hay 300 nombramientos y ella va a nombrar 300 PRDistas, 300 PRDistas. Ella sí. O sea, te lo va a hacer. Bueno, va a recibir críticas, pero yo prefiero ese dirigente tradicional político que sea un líder en su demarcación, a un tipo que ahora tú lo veas, que tú sabes que lo único que es político y ya tú lo ves andando en esta zona por aquí que no lo respeta ni lo recibe nadie. Volvemos al espacio territorial que te planteaba en Estados Unidos. O sea que tú no tienes nada que envidiarle cuando tú estás, por ejemplo, en Crashville a la gente que está en Memphis, porque tú lo tienes todo ahí. Entonces, ¿por qué no podemos desarrollar eso a nivel territorial? No, y como Estado hay áreas más grandes, con más cosas, accesible a todos, sí, pero todos pueden acceder. Así es. Mira, nosotros nos vamos a ir a nuestra pausa comercial y vamos a volver ya al último bloque para concluir esta entrevista. Gracias por venir, gracias por acompañarnos y seguimos con ustedes ahí. Vengan rapidito conmigo a terminar ya el programa de hoy. Bueno, como saben, tengo el honor de estar conversando con un hermano, Rafael Linares Guerrero, así como usted lo oye. Me gusta decir su nombre completo por el guerrero, porque es un guerrero de la comunicación, del derecho y un defensor del país. Yo sé que tú eres peñagomista, porque ese concepto nada más se tiene con Peña Gómez. Bueno, hermano, ¿qué te digo? Mi papá fue miembro de la seguridad durante muchos años, sí, casi 20 años. Te sale Peña Gómez. Y por más que yo quiera, yo he modificado 4 veces el estudio y yo mi foto no la quito de ahí. Sí, tú eres peñagomista. O sea, mi papá era muy peñagomista. Yo aprendí la política, ese estilo. Y entonces después de ahí pasé a la casa de Atuey. No, y que si la política no es para servirle a la gente, para cambiar la gente favorablemente, para hacer un país
diferente, eso no es política. No, entonces aquí lo que se ha vuelto es un negocio, Es un de negocio. todos los lados. Eso, Linares está hablando disparate, llámalo, que eso que quiere unos cuartos. Sí. Y ahí es que se equivocan. Porque la mayoría lo están Porque cogiendo. la mayoría lo están haciendo. Entonces yo Sí. te hablo desde la política. Desde la política es que evalúo todos los temas. Mira, poco a poco hay un fenómeno político en la República Dominicana que se está hablando a diario. Donde quiera que usted se mueve, usted se encuentra con el comentario, la opinión. Y realmente hay que reconocer que independientemente de cómo se maneje la política electoralmente hablando, Omar Fernández se ha convertido en un fenómeno menor, del medio, no sé, porque eso lo evalúan lo que tienen las estructuras para evaluarlo. Pero yo sé, como analista que eres, que tú tienes información y sé que quieres, que nos puedes ayudar un poco a entender más a Omar, el fenómeno. ¿Qué Mira, pasa con Omar pasa lo que pasaba con su papá en el 95. Sí, una En el gracia año especial. En el año 1995. Y el error cometido Una por el PRD, musa. el error cometido por el PRD, y vuelve hoy a cometer un error. Volvió a cometer un error en torno a Omar, que lo cometió contra Leonel. Mientras el PRD atacaba a Balaguer, seguía atacando a Balaguer, Leonel era el que te hablaba de las novedades en el 95. Tecnología que tú sabes que estaba de moda, así como está de moda estos celulares hoy. Allá el profesional que había estudiado, que se sentía representado, volvemos al concepto histórico, es decir, al concepto filosófico, ideológico que Balaguer, Peña y Juan Bosch impregnaba. Tú te lees los discursos ahora y te escuchas los discursos y tú aprendes de historia, geografía, de todo de Balaguer. Entonces teníamos un Peña compitiendo con Leonel, pero que ignoraba a Leonel Fernández. Y Leonel entonces te hablaba de las cosas que quería escuchar la juventud. Computación, te salía jugándote baloncesto en aquel tiempo, la NBA en su tiempo momentáneo, hasta que finalmente te ganó las elecciones. Por el error del PRD, por el PRD no entender que ya el enemigo no era el Partido Reformista, sino el adversario, era el PLD con Leonel Fernández a la cabeza. Hoy en día, el PRM cometió el error de montar a Guillermo Moreno, un antipartido. ¿Y qué pasó ahí? Esa locura, ¿quién lo cogió? ¿Quién lo sugirió? Eso provocó que hasta los PRMistas votaran por Omar. Definitivo. Primero por la gracia, la misma gracia que tenía Leonel en el 95. Este muchacho, 32 años, o sea, yo lo acompañé en la candidatura a senador, pues yo fui candidato a diputado, y Omar era o sea, en la juventud despierta pasiones. Hay que dejarse de cuento. Entonces, ahora gana una senaduría contra viento y marea porque el gobierno es lo que te vendió mediáticamente. Y tú sabes que tiene Omar muy bueno, que conecta con las bases. Entonces, conecta con los de abajo, exacto, que eso no lo tiene todo el mundo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hoy ya la gente que te ha transformado, que ya ha visto la transformación del sistema político dominicano, quiere un cambio. Y entonces le promueve la juventud para el cambio, le promueve la seriedad, le promueve la inteligencia, le promueve la sobriedad, la inteligencia, la intelectualidad. Entonces, cuando no estoy diciendo y la que Omar, humildad, hermano. no estoy diciendo que Omar cumpla con todo esto, pero estoy diciendo lo que demanda la sociedad. Por eso tenemos fenómenos como Alofoque, porque Alofoque conecta con su mundo, con una serie de gente que no está. Serie D viene de una hazaña de derrotar a un lobo histórico que es Guillermo Moreno. Viene de una hazaña que es derrotar a un partido contra viento y marea. Usted puede decir lo que usted quiera, que el gobierno mandó. No. Eso es un error igual que en el 95. Entonces ahora la gente te lo promueve solo como candidato presidencial del 20. Y un término 28. Que quizá uno no usa mucho. Derribó a quien eligió el presidente de la República. Claro, entonces el presidente tenía una disyuntiva. Si dejaba cruzar a Guillermo Moreno o si dejaba cruzar a Omar. Entonces él prefirió a Guillermo Moreno y Omar lo derrotó. O sea, lo que mediáticamente y lo que el perfil comunicacional ve en Omar
internacionalmente que que Omar lo derrotó a derrotó un a presidente. un presidente. Entonces, ahora, Porque de hecho nosotros todos decíamos, bueno, es difícil que a quien un presidente elija pierda. Bueno, pues yo creo que hace mucho que aquí no se veía eso. ahora, por ejemplo, dicen, no, que es muy joven. Bueno, pero es que eso no tiene que ver que sea Es muy joven o que sea. ahora, pero va a tener 36 años, ¿no? Bueno, pero que si tú evalúas, Trujillo nació en el año 1891, cuando llega al poder en el 30, tenía 41 años. Leonel tenía 42. ¿Cuánto tenía, por ejemplo, Balaguer cuando llegó por primera vez al Sí. gobierno? O sea, eso no tiene que ver con juventud o con Eso tiene que vejez. ver con Eso tiene cerebro que ver con el equipo que y tenga. con el equipo. Entonces, si Leonel Fernández fuera, lo primero que tiene que marcar, Omar, para poder ser candidato. Una cosa es simpatía y otra cosa es que cuando te lo marquen. Que te voten. Ahora, ¿qué pasa? Si Leonel ve que Omar está por encima de él en cualquier momento, tiene que declinar. Y yo pienso que Leonel lo hará, porque lo más bello, lo más hermoso para un padre es llevar a su hijo a un escalafón. No, y y que más a la Omar es presidencia de la hechura República. de él. Claro, entonces yo creo que Omar es un fenómeno por las condiciones políticas que se le fueron creando a su alrededor. Y ahora está haciendo una labor de oposición importante, loable, Con mucho nivel. con mucho nivel, y yo creo que eso también, ese papel que él juega en el Senado de la República ahora, determinará si él puede ser o no el candidato presidencial en el año 2028. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Demasiadas cualidades. La edad es lo único que uno evalúa, pero eso no necesariamente. Es importante, pero no determinante. Si te ponen a Omar Fernández ahora como candidato presidencial, hermano, es una cosa fuera de serie. Es una cosa fuera de serie. Porque hasta la conexión espiritual con la juventud natural, orgánico. O sea, tú no tienes que vender. Y a mí lo que más me llama la atención es cómo él se puede mover con facilidad abajo. Claro. Donde nada se mueven los muchos cuartos. Claro, los mucho dinero. ¿Por qué? Porque le llega, porque para hacer política, yo demostré aquí que para hacer política tú no tienes que tener 1.000 millones de pesos. Pero yo saqué 4.300 votos con todo en contra ahí en esa circunscripción. ¿Y cómo tú crees que? Es que yo no me despego de los barrios. Sí. Tú tienes derecho a un movimiento, estamos ¿no? a 22 de noviembre. Nosotros estamos promoviendo un torneo ahora para Navidad, que siempre se promueve. Y si no conseguimos patrocinio, yo le dije a Cabuche, no te preocupes, que nosotros le damos los premios a los jugadores. ¿Para qué? Simplemente para que la población del barrio vaya y se entretenga ahí. Llamamos a la policía, lo ponemos a supervisar, llamamos a ciertos comerciantes, lo ponemos. No te preocupes, que nosotros resolvemos. Tú tienes un movimiento político, ¿no? Movimiento político en redes. En redes. Sí, movimiento político en redes, que es aglutinar una serie de propuestas para que las personas se expresen, donde las personas se expresen y entonces ya finalmente lograr un pacto político con la persona o las personas que nosotros entendamos que se acoplan al movimiento. Excelente. Yo no quiero dejar pasar el momento, porque contigo da trabajo poder conectar de nuevo, porque tienes mucho trabajo, gracias a Dios. Tú tienes que decirme del PRD, tu PRD, porque ese era tu partido. Mira. No te voy a preguntar qué pasó, pero sí te quiero preguntar cómo lo ves hoy desde afuera. Mira, ¿Qué futuro tú le ves? El PRD sigue teniendo una gran oportunidad de crecimiento. ¿Tú crees? Sí, en la oposición se crece, hermano. Sí, hay quienes siempre tienen movimiento. En la oposición se crece. Cuando el PRD comience a abordar los temas sin temores que le interesan a la población dominicana, el PRD tendrá una gran oportunidad para crecer. Cuando el PRD se vaya campo por campo, barrio por barrio, provincia por provincia, buscando a aquel disgustado que vuelva a su nicho histórico, el PRD crecerá. El PRD no va a crecer desde la Churchill. El PRD tiene que montarse en movimiento, permanentemente estar en movimiento. ¿Movimiento en qué? En representar a la gente, en velar por la gente y hablar con la gente. Entonces, porque el PRD no necesita dinero. ¿Y no estará pasando en el PRD lo que está pasando en el
hermano partido PLD, donde el líder es el todo. Y Miguel no tiene Bueno, ese lo que pasa es carisma que y no bueno, pero es que en funciona. algo, No sería de Miguel, que debería Miguel decir, mira, con el orden del país, yo me retiro y vamos a buscar un... No, no, bueno, él debió hacer eso. Yo se lo propuse públicamente, sin sin ofensa ni nada. exactamente, sin entrar, Ni porque a siquiera mí, por a irrespetarlo. una figura como yo, que he sido leal en mis propuestas y en mi concepto de lo que es el PRD. Tú luchaste mucho por no irte, yo lo No, sé. no, yo, o sea, y mira, yo no he enviado carta de renuncia. Yo puse mi pausa y dije, yo no voy más. O sea, porque es que ese partido, yo lo. Y además yo supe desde el primer momento cómo fue que se formó el otro. Porque el otro se forma es sobre la base de la traición histórica a mucha gente en el PRD. Ah, tú dices el PRM. Habla claro que Miguel Vargas no gana en el 2008, es por la traición de un grupo. del PRM. Claro. De los que hoy están en el PRM. Pero fíjate cómo está la base de ese partido que está vuelto una etcétera. A propósito, ¿cómo tú lo ves con más de 10 candidatos supuestamente a... Eso es positivo, porque eso mueve al partido. Eso es democracia. Eso es democracia y además promueve al gobierno. Ahora, el problema es que cuando esos funcionarios se comiencen a tirar entre uno y el otro, yo te pongo el ejemplo Ellos de La Vega. se Yo te dividen. pongo el ejemplo de La Vega. Ese lío de La Vega es producto de todas esas candidaturas. El lío de La Vega Ese con la desorden, alcaldesa sí. es producto de esa división que promueve esas aspiraciones a destiempo de ese partido. Que todo el mundo se cree presidencial. Y tú como analista político que eres sabueso, ¿en qué orden tú lo ves a ellos pasando, por ejemplo? No, porque es que es muy temprano para eso. Si fuera Porque, hoy, por ejemplo, la necesidad. Por ejemplo, pero hoy, mira, ¿quiénes están mejor parados? Mira, ¿Por qué están hoy? igual como pasa con Omar. Ajá. Igual como pasa con Omar. Tú tiras a Omar a caminar en el supermercado nacional aquí o en cualquier supermercado, en Plaza Lama, y la gente va natural donde él. Ahora, no es lo mismo que tú tires a uno de esos. A otro de esos. Ahora, ¿qué pasa? Tú lo haces con Yo David. no he visto eso nunca. Ahora tú lo haces Él con estaba con nosotros en BTV en la actividad y tú viste a la gente encima de él. Exactamente. Entonces tú viste, entonces con David pasa lo mismo. O sea, tú tiras a David en cualquier establecimiento comercial, la gente va a saludarlo. Igual, pero ahora tú tienes que evaluar algo que dijo Mauricio Bengochea. ¿Qué dijo? Que sin 24 no hay 28. Exacto, pero 28 dijo, no hay solamente 32. veo 3 candidatos. Veo a David, a Carolina y a Raquel Peña. Bueno. Y está hablando el experto, Y ya está se evaluó. Entonces, él dice que él ve, pero lo que él hizo... Hay una promoción, fíjate que hay una promoción masiva de la candidatura de Yayo San Lobatón. Todo el mundo lo menciona. ¿Qué pasa? Observa esa mención, porque esa mención tiene un porqué. También te lo están colocando. Entonces, David, Yayo y Carolina. David, Carolina o Yayo. Hay quienes dicen que la vicepresidencia se... Bueno, pero es que ella no ha dicho que va. Pero ella no ha dicho. Ella no ha dicho que va, entonces yo no puedo partir de lo que no existe. Yo estoy partiendo de lo que no existe. De lo que tú no tienes tangible. Exacto. Entonces, David es un tipo que se te vende natural. Pero no, tiene mucho tiempo trabajando para eso. Estoy viendo un aspecto muy particular en Yayo San Lobatón, que es mi amigo, pero lo vemos mencionado en la mayoría de los escenarios, que no es por paga, déjame decirte, porque eso no es de que está mandando unos cuartos porque yo lo hubiese sabido. Ahora, es natural, en parte. Y Yayo es tan político como es gerente. No, lo que pasa es que ya esos son, yo te estoy hablando del término de posicionamiento. Porque, por ejemplo, David lo están trabajando hace años, tú lo sabes. No, y fue alcalde. Y fue alcalde de turismo, donde quiera no lo han podido señalar con nada. Ya la parte primaria, intrínseca, es la palabra, intrínseca, de sus desarrollos políticos, y eso es otra cosa. Yo te estoy hablando de la simpatía. Que fue la pregunta. La simpatía. Esos tres. Esos tres. Y lo está diciendo alguien que ha fallado poco en predicción. Es que yo te evalúo las estructuras políticas. No, esto no es hacer bulto.
o ante la opinión Es pública. un tema de Es un estructura. tema de estructura. O sea, en la circunscripción número 3, allá tú tienes 7 diputados, el PRM tiene 5. Tú tienes ahí uno con Yayo, otro con David, y los otros lo tiene el presidente. Se dice mucho que el PRM pierde las elecciones desde ahora, lo dicen y que va a ganar Leonel. ¿Qué tú opinas? Bueno, lo que pasa es que ahora, durante estos 3 meses, tú has visto una serie de desaciertos del gobierno. Y Sí. sigue mucha gente en la misma prepotencia y arrogancia. Y eso es una cosa que va a pasar factura en cualquier momento. Pues si siguen así, olvídate de eso. Pero que fue el presidente fue el que se descalificó él. Esa misma cantidad de precandidatos señalados, eso, aunque es bueno para la democracia, pero yo creo que él debió reservarse eso y esperar un poquito más de tiempo. Mira, yo Pero se no lo me dices decía a él. si tú crees igual que va a ganar Leonel. ¿O qué tú crees? No, ¿Qué tú crees? lo que pasa es que estamos en el 2024. Es muy lejos. Y vamos al 2028. Sí, Entonces yo no te puedo decir, va a ganar Leonel, porque hablamos de Omar. sí. Es que si Omar se te coloca en el 27 puntero, ya Leonel no tiene nada que buscar, que no sea apoyar a Apoyar Omar. a su hijo. Pero que si Omar te mantiene en el estatus que está y es Leonel, ya Omar no tiene nada que buscar. O sea, es impredecible yo decirte ahora, va a ganar fulano, Sí, va a muy perder fulano. impredecible, muy O sea, impredecible. lo igual que en el PRM. Ahora, lo que es predecible Es lo que si el desacierto gobierno- que están haciendo. Exacto, si el gobierno sigue con tanto desacierto, Sí. se va para la porra. Sí, sí. Ahora, tú tienes que ver un factor también, el PLD. Cómo ese partido se recompone en torno a un candidato presidencial. Hoy, si ese partido te elige a Francisco Javier García como candidato, un candidato que te puede sacar a ti al PLD del letargo, Sí. Y que sabe o hacer Juan política. Ariel, el mismo perfil, Omar, David, o sea, un perfil joven, porque la gente también lo está, fíjate, volvemos a la mención, Juan Ariel no ha dicho yo voy, No, y ya la gente lo está mencionando, lo aspira. y lo aspira. Entonces, a eso tú tienes que prestarle atención. Bueno, estamos, como dices tú, muy lejos. Yo espero que antes de tu vuelo, aunque Claro, vamos a claro. buscar un horario más manejable para ti. Y para mí ha sido un honor que hayas venido. de Gracias verdad. para mí también que Un tú me placer, invites. gracias. Este programa de corte didáctico, como yo siempre lo he definido, de corte intelectual, que esos son los programas que necesita este país. Programas que enseñen a la población dominicana, Gracias. que le permitan pensar y de verdad darte las gracias a ti y a todo tu equipo, que es mi equipo. Ellos me han votado a mí, pero yo no lo he votado a ellos. Bueno, y ustedes, por supuesto, son los protagonistas de este espacio, Conexión Global RD. Hasta el próximo sábado.